Bueno, hola chicos, soy Juli por si no me reconocen. Esta vez nos encontramos para hablar un poquito sobre colon. Esta vez Analia no nos acompaña, así que voy a, voy a contarles un poquito. Vamos a ver esta vez técnicas quirúrgicas referidas al colon. En esta ocasión solamente vamos a ver alguna introducción con algunas cosas importantes y algún repasito rápido sobre el colon. Vamos a recordar un poquito sobre la anatomía. Vamos a decir que el colon va a ser parte del tracto digestivo, aproximadamente el 20% del tracto digestivo, y mide aproximadamente 1,5 metros. Ustedes saben que si hablamos un poco sobre relaciones, el colon se relaciona hacia distal con el recto y hacia proximal con el ilion, que es la última porción del intestino delgado. ¿Por qué decimos que el colon se relaciona con el recto en su forma distal? Porque el recto no, por más estar relacionado y en las cirugías colónicas son totalmente tratables las dos juntas, son órganos totalmente diferentes. Así que por eso decimos que el recto está aparte del colon. Bien, entonces como dijimos, el colon se extiende desde la válvula ileocecal hasta el recto. Y bueno, para agregarles un poquito más, su mayor calibre está a nivel del ciego, por aquí, y a medida que va progresando va disminuyendo su tamaño. Bueno, esto ya lo sabemos, posee 4 túnicas y se puede dividir. Vamos a verlo de esta forma. Para las cirugías que son colónicas las podemos dividir de dos formas. Una es a partir de la vascularización, o sea, a través de la forma de irrigación sanguínea que tiene, y a través de los segmentos, ¿sí? Ahora vamos a volver a hablar sobre las túnicas y todo esto. Bien, si hablamos sobre lo que sería según la vascularización, en este dibujo yo lo que hice fue dividir en dos la porción en la mitad del colon en derecho e izquierdo. Ahora vamos a hablar bien. La porción que está en amarillo va a ser la que va a estar irrigada por la arteria mesentérica superior. Si ustedes recuerdan, la arteria mesentérica superior irriga parte del intestino delgado y la mitad del intestino grueso, o sea, el colon, la mitad derecha. Y la porción que está en celeste, o quizás ustedes lo vayan a ver en verde, está irrigado por la mesentérica inferior. Estos son importantes, son conceptos importantes porque luego cuando veamos técnicas quirúrgicas, la irrigación va a ser uno de los puntos importantes a la hora de la técnica. Después, si hablamos sobre los segmentos, ustedes ya saben esto, pero bueno, vamos a volver a hablar un poquito. El principio del colon va a estar dado por el ciego y el apéndice vermiforme, pero ustedes del apéndice no vamos a hablar porque ya lo vieron en otra parte. Después le sigue el colon ascendente en celeste. En verde tenemos el colon transverso, el colon descendente en amarillo y el colon sigmoideo en color más o menos rosado morado, si lo podemos ver de esa forma. Bien, repasemos un poquito de las funciones del colon. Absorción de agua, proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y sales. Recuerden que también el colon tiene funciones de formación y almacenamiento de las heces y también participa en el proceso de defecación, ¿sí? Y la motilidad también. ¿Por qué dice motilidad? Porque es al tener una gran contractibilidad puede mover el contenido. Secreción de moco, que también forma parte de las heces, ¿sí? Ese círculo rojo lo dejé ahí a propósito porque después voy a volver a hablar sobre eso, para dar una explicación más o menos. Bien, si volvemos a todo, como casi todo el tracto gastrointestinal, posee 4 túnicas, ¿sí? Desde exterior hacia interior posee una serosa,
una muscular, que esta muscular va a estar dividida en dos, un músculo liso circular, un músculo liso longitudinal, una mucosa, una muscular de la mucosa y una mucosa de exterior a interior, siempre. Bien, si hablamos un poquito de patologías, esto ustedes lo deben haber visto en fundamentos de instrumentación, pero para que sepan más o menos, deben saber que el cáncer colorectal es uno de los cánceres más frecuentes en Argentina y una de las principales muertes por cáncer acá. Luego tenemos la enfermedad diverticular, vólvulos, que esto lo vieron, no sé si lo vieron con Ana más o menos. Después la poliposis colorectal. ¿Qué más? Angiodisplasia. Bueno, la angiodisplasia son pequeñas malformaciones referidas a los vasos sanguíneos que causan la dilatación y por consecuente la fragilidad de estos vasos produciendo hemorragias. Es una de las causas por las cuales se producen las hemorragias digestivas bajas y se da generalmente en los ancianos, ¿sí? Es un poquito para contarles de qué se trata. Después, otra de las patologías son las colitis isquémicas y dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, que son enfermedades muy graves, encontramos la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. También son razones por las cuales se hacen tratamientos quirúrgicos. Bien, ahora vamos a hablar de conceptos totalmente importantes para las cirugías colorectales. Dentro de estas cirugías vamos a ver los ostomas. ¿Qué es un ostoma o un estoma? Es exactamente lo mismo. Y vamos a decir que son aberturas artificiales que permiten la salida del contenido intestinal a través de la pared abdominal. ¿Por qué decimos abertura artificial? Porque es creada por el equipo quirúrgico, es creada por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué permite esto? Que todo el contenido, que todas las heces sean expulsadas a través de esta abertura, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué razones se puede llegar a dar? Tenemos 4 principales. Una, para descomprimir el intestino obstruido. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro del intestino puede haber una obstrucción, por ejemplo, vamos de nuevo a este dibujo, hay una obstrucción a este nivel y se puede llegar a hacer un ostoma en la porción del ciego, por ejemplo. Hacemos un ostoma en la porción del ciego y descomprimimos. Todo lo que tendremos que evacuar va a salir por este ostoma y así podemos hacer a defecar tranquilamente. Bien. Para desviar contenido intestinal exactamente lo mismo. Reposo del colon distal para proteger una anastomosis. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a volver a hablar sobre anastomosis otra vez, que es algo importante. Y espero que no se pierdan porque es súper, súper importante. Cuando hablamos de reposo del colon distal, por ejemplo, vamos de nuevo a esa misma imagen. Si nosotros hicimos una resección, ¿sí? Y acá, por ejemplo, se hizo, teníamos un defecto acá, ¿sí? Y nosotros hicimos una resección desde esta porción hasta esta porción y tuvimos que hacer una anastomosis entre esta porción que cortamos y esta porción de intestino no va a ser, no puede ser utilizada inmediatamente. Entonces, por ejemplo, podemos poner una ostomía acá para preservar ese colon, ¿sí? Para preservar esa anastomosis, para que no se dañe por un tiempo determinado. Después eso se vuelve a cerrar. Bien, y después puede ser, por ejemplo, para una colografía que, si ustedes recuerdan lo que es los sufijos y los prefijos, rafia hacía referencia a la sutura, ¿sí? Entonces puede ser una colografía, esto quiere decir una sutura en lo que es las paredes del intestino, que puede llegar a ser dada por un traumatismo, por ejemplo. Entonces, para cerrar, hacemos una composición de esa palabra, de lo que es ostoma y la palabra colon, y nos da la palabra colostomía. Entonces, cuando hablemos de colostomía, vamos a hablar de una abertura artificial que permite la salida del intestino grueso a través de la pared abdominal, ¿sí?
Bien, ahora vamos a la parte de lo que sería la clasificación de las ostomías, de las colostomías. Bien, si vemos, tenemos 4 tipos de clasificaciones específicas. Tenemos según su localización, que va a depender del lugar donde se vaya a hacer el ostoma. La primera y principal es la cecostomía. Cuando hablamos de cecostomía, hablamos de la ostomía realizada en el ciego, ¿sí? ¿Con qué fines se va a dar? Con fines descompresivos, como habíamos hablado anteriormente, por alguna obstrucción que haya dentro del intestino, o por una disfuncionalización del asa distal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un asa ya no es viable, ya no funciona porque, por ejemplo, perdió la motilidad, se necrosó y tuvo cualquier otra causa, se puede hacer una ostomía, una cecostomía, ¿sí? Transversa, para proteger una anastomosis primaria, cuando hacemos una anastomosis, como el ejemplo que les di anteriormente. En el descendente no es un tipo de ostomías que se suelen hacer porque no son generalmente habituales, pero son más elegidas las sigmoideas, que es la porción siguiente, ¿sí? Y generalmente suelen ser terminales. Ahora vamos a hablar con qué se refiere de lo terminal. Bien, según el tiempo, exactamente lo mismo como las patologías en intestino delgado, las resoluciones quirúrgicas, cuando hablábamos si podía ser temporaria o definitiva. Temporaria, lo que se hace es se hace la ostomía y luego de un tiempo se va a cerrar ese estómago y se restablece la continuidad del intestino. Tranquilamente la función normal del intestino vuelve, ¿sí? Y luego, en definitiva, cuando ya hay un asa que ya no funciona, ¿sí? O se sacó todo el colon directamente y quedó una porción y va a quedar ahí directamente. A ver si hacemos un ejemplito, vamos a alguna imagen del colon otra vez. Bien, por ejemplo, se hizo una resección de esta porción, la de la mitad de se hizo una hemicolectomía izquierda, ¿sí? Esta porción de la mitad izquierda se fue y va a quedar solamente esto, ¿sí? Esta porción. Entonces podemos hacer una ostomía definitiva, ¿sí? Desde esta porción se va a hacer una ostomía y va a quedar ahí, ¿sí? Totalmente. Eso es un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Bien. Luego, según su abocamiento, tenemos lateral y terminal. ¿A qué nos referimos con lateral o lateral? Bien, cuando hacemos la incisión depende del lugar donde hacemos la incisión en el asa, ¿sí? Lateral sería así, como estoy marcando en la imagen. Y si fuera terminal sería cortado a la mitad. Cortamos a la mitad en una forma vertical, ¿sí? Eso es para la porción, o sea, la exteriorización del asa proximal. Acuérdense que si cortamos a la mitad de un asa, si cortamos a la mitad esta asa, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener un asa que va a ser proximal siempre hacia el lado del ciego, y distal hacia el lado del recto, ¿sí? Terminal. El asa proximal va a quedar con un ostoma y el asa distal, por ejemplo, se puede cerrar o puede ser extirpada, ¿sí? Lo vamos a ver en ejemplos, no se vuelvan locos. Y después, según su forma de fijación, tenemos dos formas. Una puede ser plana, en la cual el asa se va a suturar a los bordes de lo que sería la pared abdominal, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una que se hace el asa proximal, ¿sí? que fue seccionado. Se va a hacer me olvidé lo que iba a decir. Ahora sí, se va a hacer una sutura de lo que sería la parte de la mucosa del intestino hacia los bordes cutáneos, ¿sí? Que generalmente
suele ser con Vicryl 0. Bien, y después en asa o sobre varilla tiene una particularidad en la cual se va a usar varillas de vidrio o catéteres siliconados. Estos obviamente tienen que estar esterilizados, chicos. Vienen esterilizados y después quedan. Pero lo importante es que el uso de estas varillas o catéteres lo que va a hacer es dejar el asa en su posición, ¿sí? Lo va a usar como medio de sostén. Se va a poner por debajo del asa, como aparece acá, ¿ven? Se exterioriza el asa y se coloca la varilla por debajo y queda ahí, ¿sí? Después se va a hacer una incisión de una forma vertical y quedan dos ostomas, ¿ven? De una parte proximal y una parte distal, ¿sí? Luego, ahora, esto estábamos hablando de cómo formar un ostoma. Después de todo esto, lo que se va a hacer es colocar una bolsa de colostomía, ¿sí? Son unas bolsas que vienen preparadas para esto. Vienen de diferentes tipos y suelen tener un tamaño en específico, ¿sí? Y suele tener también un pegamento que esto se va a pegar a lo que es la pared abdominal. Y todo el contenido va a ir dentro, ¿sí? ¿Ven? Bien, dentro de estas patologías, de las resoluciones quirúrgicas, tenemos dos conceptos que son totalmente importantes. Uno son el tiempo limpio y el tiempo sucio, y otras son las operaciones de 1, 2 y 3 tiempos. Vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a decir que el tiempo limpio y el tiempo sucio, tengan en claro que son tiempos que se dan en todas las cirugías del tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, para hacerlos cortitos y al pie para que ustedes entiendan, el primer tiempo limpio se va a dar desde lo que sería el comienzo de la laparotomía hasta la colocación de los clamps en las asas, ¿sí? En este caso yo le digo asas, pero bueno, puede ser desde, no sé, el estómago. El estómago no tiene asas, así que tranquilamente puede ser desde la víscera. Entonces, si hacemos un repaso, hacemos el primer tiempo limpio se da desde el comienzo de la laparotomía hasta la colocación de los clamps. Ahora, el tiempo sucio se inicia cuando se hizo la incisión en el órgano y va a terminar cuando comienza el último punto del cierre mucoso de esa víscera, ¿sí? Porque recuerden que hay formas de cerrar la víscera. Y en el intestino, si ustedes recuerdan, tienen dos formas de hacerlo. Bueno, ¿qué más? Después, en el segundo tiempo limpio, comienza desde lo que sería la finalización del cierre visceral hasta el cierre de la laparotomía. Cosas importantes. ¿Por qué hablamos de tiempo limpio y tiempo sucio? Porque al abordar el tiempo sucio, el instrumental utilizado, los materiales utilizados durante la cirugía van a contaminarse, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con el contacto del instrumental con el contenido se considera sucio, contaminado, ¿sí? Entonces podría generar posibles complicaciones. Entonces, las primeras dos partes, el primer tiempo y el tiempo sucio, tiene la particularidad de que se va a utilizar una cantidad de instrumental o una mesa totalmente aparte de la que se va a utilizar en el segundo tiempo limpio. En el segundo tiempo limpio, cuando comienza el cierre de la laparotomía y del cierre visceral, se utilizan otras cosas, como había dicho. Entonces, como recomendaciones, en el segundo tiempo limpio hay que preparar 2 mesas o 2 cajas con diferentes cosas, ¿sí? Para poder abordar estos tiempos. Otra cosa que es importante, que puede llegar, que son recomendaciones, obviamente, no digo que se hagan, pero son recomendaciones, se recomienda que se cambie el gamisolín, los guantes y bueno, y la mesa, que es lo que estaba hablando, de lo que sería el instrumentador, el cirujano y el ayudante, cuando
termina el tiempo sucio, ¿sí? Se termina el tiempo sucio y se comienza, se cambia todo lo que les dije y se utiliza lo limpio en el segundo tiempo limpio. No digo que se realice, pero con que ustedes puedan cambiarse los guantes y puedan, por ejemplo, cambiar la mesa o colocar las cosas nuevas sobre un campo encima de lo que estaba, ya funciona, ya hicieron algo. Bien, eso con respecto a lo que tenía que ver con las cirugías gastrointestinales, tiempo limpio y tiempo sucio. Ahora, cuando hablamos de operaciones en 1, 2 y 3 tiempos, hablamos de tiempos que son directamente utilizados en cirugías colorectales, ¿sí? Entonces, las operaciones de tiempo limpio y tiempo sucio es para todas las cirugías del tracto gastrointestinal. Y las operaciones en 1, 2 y 3 tiempos solamente están abocadas a lo que es las cirugías colorectales. Bien, bueno, ¿qué significa la operación en 1, 2 y 3 tiempos? Cuando hablamos de cirugías de primer tiempo, hablamos de que el paciente va a entrar solamente una sola vez a quirófano. Con eso nos referimos a un tiempo. Cuando decimos a 2 tiempos, el paciente va a entrar 2 veces. Y cuando decimos de 3 tiempos, el paciente va a entrar 3 veces. Si hablamos de cirugías de un tiempo, ¿qué significa? Que son cirugías que son electivas, que hubo una preparación de ese colon para que se pueda dar esta cirugía. Y se va a caracterizar por hacer una resección del intestino y una anastomosis. No va a haber una colostomía, ¿sí? En las cirugías de 2 tiempos el paciente va a entrar 2 veces y dentro de lo que es el primer tiempo, la primera vez que el paciente va a entrar, va a haber una resección, una anastomosis y se va a dejar una colostomía, ¿sí? La colostomía se va a dejar dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a hacer, pero la particularidad que tiene es que se va a hacer una colostomía, ¿sí? Y luego, la segunda vez que el paciente vuelva a entrar, va a entrar solamente a cerrar ese ostoma, que generalmente va a ser a los 60 o 90 días, ¿sí? Y en la tercera, cuando hablamos de cirugías de 3 tiempos, están indicadas en obstrucciones, cuando hay una urgencia, ¿sí? Cuando ese colon se obstruyó y es una cirugía de urgencia. Ahí dentro de estas cirugías el paciente va a entrar 3 veces a quirófano. La primera va a ser para hacer una colostomía transversa, para poder descomprimir ese intestino y no puede llegar a necrosarse, ¿sí? En el segundo tiempo, la segunda vez que vaya a entrar el paciente, lo que se va a hacer es dejar esa colostomía que ya estaba y se va a hacer una resección y una anastomosis, ¿sí? De la porción que fue afectada. Y en el tercer tiempo, la tercera vez que el paciente entre, se va a hacer un cierre de ese ostoma, que va a ser a los 60 o 90 días. Esa es la diferencia, ¿sí? Van a haber cirugías que son de un tiempo, que solamente el paciente entra una vez y ya está. Después va a haber cirugías de 2 tiempos y después van a haber cirugías de 3 tiempos. Recuerden, si yo les pregunto cuándo, en cuáles operaciones no hay colostomía, ustedes me tienen que decir la del primer tiempo, ¿sí? Esto tienen que tenerlo totalmente en claro. Bien, colectomías. Vamos a hablar de colectomías esta vez. ¿Qué es la colectomía? Es la extirpación parcial o total del colon por diferentes causas, como casi todo, ¿sí? Hay algo muy importante dentro de las colectomías que tienen un tiempo fundamental, ¿sí? El tiempo fundamental de esta cirugía son la movilización y la liberación del colon, teniendo en cuenta las estructuras de fijación e irrigación. Como habíamos hablado, la irrigación era muy importante y los medios de fijación también. El colon tiene diferentes medios de fijación, como pueden ser los peritoneos, como pueden ser los ligamentos y los omentos también. ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno, cosas importantes dentro de lo que son las colectomías, las cirugías. Estas cirugías. Acuérdense que las colectomías
clasifican como cirugías totalmente mayores, ¿sí? Son cirugías muy largas, son cirugías muy complejas. Así que dentro de lo que son los materiales esenciales son un montón, obviamente, pero los más importantes se los puse acá. Uno son los clamps. Obviamente que los clamps estos ustedes lo vieron en intestino delgado y tienen los clamps elásticos de Doyen, los rígidos de Kocher y los Satinsky, que los Satinsky lo van a ver ahora y son utilizados generalmente para el recto. Las valvas de Doyen y Finoquieto, ¿sí? Totalmente importantes para las cirugías, que son complejas y en profundidad, ¿sí? Ayudan a la separación. Después tenemos suturas absorbibles atraumáticas, ¿sí? Lino del 20 al 100, ¿por qué? Porque se realizan demasiadas ligaduras. Y material para sondaje vesical y nasogástrico, porque son totalmente largas estas cirugías, como les había contado. Y acá vamos a meter un tema nuevo que ustedes no saben, las suturas mecánicas, que ahora les voy a contar los diferentes tipos de suturas mecánicas que hay y algunas cómo se utilizan, ¿sí? Hay algo más que quería agregarles acá. Bueno, ya me voy a acordar. Bien, suturas mecánicas. Dentro de lo que son las suturas mecánicas, no, ahora ya me acordé, antes de seguir con eso, porque si no después me olvido. Las colectomías pueden ser totalmente convencionales, pueden ser por video, ¿sí? Y también pueden ser asistidas, que son colectomías asistidas se le llaman, que tienen una porción en la cual va a ser por video y después se va a abrir, ¿sí? Se hace totalmente convencional como se hacen algunas cirugías, ¿sí? Eso quería agregarles. Bien. Dentro de las colectomías se utilizan mucho las suturas mecánicas porque acortan mucho los tiempos quirúrgicos. Obviamente tienen un elevado costo, pero son muy eficaces en este tipo de cirugías. Tenemos 3 tipos importantes de suturas mecánicas. Después yo les voy a dejar por ahí una ficha de cátedra para que lean un poco sobre eso, que es bastante interesante. Y espero que el día que entren a quirófano puedan ver cómo se utiliza. Tenemos las suturas que son circulares, ¿sí? Que estas tienen la particularidad de ser utilizadas a través del ano, ¿sí? Se ingresan a través del ano y se realiza la anastomosis, ¿sí? Tienen 2 partes, tiene una parte que es un yunque y la otra parte. Esto totalmente se abre y se pone dentro de un asa proximal, como por ejemplo esta, ¿sí? Ese yunque está ahí y esta parte sería la parte del ano, ¿sí? Y se ingresa esto. Luego se dispara ese yunque se articula, esta parte se articula con esta, se cierra, ¿sí? Y se dispara esa cantidad de suturas. Son como mini grapitas chiquititas, como las grapas de las abrochadoras, así, exactamente, pero son mucho más chiquitas. Eso es para las asas que son más cerca de lo que sería la parte del esfínter del ano, ¿sí? Lo vamos a ver en alguna de las cirugías. Después tenemos otro tipo de suturas mecánicas, como la contour, ¿sí? En la cual también tiene las grapitas, ¿sí? Pero lo que hace es agarrar una porción. ¿Ven? Los cartuchos, esto me olvidé decirles también, esto tiene cartuchos, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene un cartucho, esto se puede cambiar, ¿sí? Esto totalmente desechable, no se reesteriliza. No debería reesterilizarse, pero en algunos lugares lo hacen. Pero debería ser desechable. Bien, esto se cambia, estos son los cartuchos, ¿sí? Esto se cambia, se saca y se vuelve a poner una nueva. Se agarra y se pone en el asa, ¿sí? Se dispara y se ponen las grapitas acá. Y después tenemos otro tipo
de sutura que esta es la endoshía, que ahora vamos a ver un video de cómo se utiliza. Este tipo de sutura mecánica es buenísima y vamos a ver un poquito cómo es. A ver. Bien. Acá, en esta parte de acá, habla sobre el largo que tiene, ¿sí? Si ven, es la misma, lo único que cambia es el largo. ¿Sí? Bien. Ahora vamos, yo les voy a ir explicando más o menos de qué se trata. Bien. Acá de lo que habla es que esta porción que está acá, que es la que va a estar en contacto con el asa, puede venir en forma directa, o sea, puede articularse con el asa de forma derecha, ¿sí? Directamente, y si no, viene una que se llama, que es articulada, ¿sí? Lo que hace es moverse, tiene un amplio espectro para moverse, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo son. Bueno, otra cosa que les iba a contar es que las grapitas vienen de diferentes tamaños también. No es que son totalmente iguales y vienen de diferentes tamaños. Bien, acá nos va a explicar más o menos cómo esto se forma. Si ustedes lo ven en esta parte, a ver, acá. Si ustedes lo ven, vienen en dos partes cuando viene esto. Esto viene totalmente estéril, ¿sí? Viene una parte que va a ser distal, ¿sí? Y viene el cartucho. Y otra viene que es la parte de lo que sería la pistola, ¿sí? Acá nos va a enseñar cómo armarlo. Bien, ahí. Para poder articularlo tienen que unir flechita con flechita, ¿sí? Se gira hasta que hace el clic. No sé si se habrá escuchado, pero bueno, hace un clic, ¿sí? Eso tiene que estar totalmente unido. Luego, esto es un plástico de seguridad para lo que sería el cartucho, ¿sí? Que esta parte del cartucho de los celestes es el cartucho. Se retira, ¿sí? Y luego, para verificar si la articulación estuvo bien, se puede cerrar, y si se aprieta el gatillo y la sutura cierra, está bien articulada. Para que vuelva a su forma normal, se tracciona la parte de la guillotina hacia atrás y vuelve a su forma normal, ¿sí? Bien. Cosas importantes para este uso, ¿sí? Si ustedes ven, acá está la parte de las grapitas, la parte que va a alargar las grapas. Esto es, por ejemplo, de un asa, ¿sí? Importante que todo lo que es la mandíbula de esta sutura mecánica pueda estar en toda la superficie del asa, ¿sí? Eso es importante. Que aprieten todas. Ahí es cuando la aprieta para ver si está en todas. Tiene que cerrar bien porque si no puede haber alguna pérdida. Bien, esta tiene la particularidad de ser una de las articuladas. En la parte superior, bueno, esta no lo tiene, no es articulada, pero en la parte superior tiene un cosito que se puede girar hacia los laterales. Eso hace que la punta de la sutura mecánica pueda moverse. Si es articulada, si es totalmente recta, no, esto no va a estar, ¿sí? ¿Ven? La punta se va a ir moviendo. A medida que ustedes lo vayan torciendo hacia un lado, se va a mover más. Esta porción, como la tiene esta también, puede ser girada. Esto permite que haya un giro de la sutura mecánica en 360 grados. Ahora lo vamos a ver cómo gira. ¿Ven? Esto lo va girando. Y cuando quiera ser utilizada, cuando quiera dejar de ser utilizada, cuando quiera utilizarse, se aprieta ese botón verde, ¿sí? Y luego de apretarse ese botón verde, se va a apretar el gatillo de
de la sutura mecánica, y el cosito de la guillotina que va mostrando la cantidad de cierre que lleva de las grapitas, tiene que llegar hasta el final. A medida que se va apretando y va llegando hasta el final, en la punta de la sutura mecánica va pasando una guillotina, ¿sí? Va disparándose la sutura mecánica y la guillotina va cortando lo que es el asa a la mitad. Ahora vamos a ver cómo queda. ¿Ven? Esas grapitas van bajando, ¿sí? Y la guillotina va pasando por el medio y se corta y se divide en dos. Una vez que termine, se tira hacia atrás la parte esa y se va a abrir. Creo que se abrió. Bien, se abrió y quedó dos partes. Una parte que está totalmente cerrada acá y otra parte que está totalmente cerrada del otro lado. Cosas importantes. Tiene que quedar totalmente... tienen que estar bastante bien seguros de que esto está agarrando toda el asa y que la presión es totalmente buena. Si no, pueden haber filtraciones y después puede llegar a hacerse una sutura normal, ¿sí? Convencional, para reforzar esa sutura mecánica, que no haya filtraciones. Que también vamos a ver un poquito más adelante cómo hacemos para ver si ese cierre está bien hermético, ¿sí? Bien. Acá, para poder sacar la parte distal de la sutura mecánica, tenemos que apretar en la parte que dice Unload, ¿sí? Hay un botoncito que se va a correr y eso lo giramos una porción de la otra y se desarticula. Bien, como les había dicho, los cartuchos se pueden cambiar, ¿sí? La parte esa celeste se puede cambiar y se pone una nueva, como esta, por ejemplo, ¿sí? Ese tiene otro tamaño. Los colores es como en las suturas convencionales, que vienen en diferentes tamaños. Bien, eso con respecto a las suturas mecánicas, como para que sepan más o menos cómo se manipulan. Igual les voy a dejar una ficha de cátedra que tiene que ver con eso. Bien, entonces, si volvemos a todo lo que habíamos dicho, de los materiales, les había contado sobre los clamps, ¿sí? En esta imagen vemos clamps de Doyen, ¿sí? Que son los elásticos. En el medio vemos un clamp Kocher y este es el clamp Satinsky, que también son utilizados para las cirugías de pulmón, que quizás el año que viene vean, ¿sí? Cirugías torácicas. El Satinsky lo utilizamos en recto. Bien, valvas, fino quieto, Doyen. Y ahora vamos a hablar de las diferentes colectomías que hay. Hay muchísimas, son muchísimas, pero vamos a ver solamente algunas. En esta porción solamente lo que vamos a hacer es, lo que voy a contarles es los tipos de resecciones que se hacen, ¿sí? Vamos a hablar de la primera, que es una hemicolectomía derecha. Se caracteriza por la sección o la resección, mejor dicho, de los últimos centímetros del ilion, ¿sí? Hasta la mitad del colon transverso. Entonces, de la mitad, si yo les pregunto desde dónde va, cuál es la resección que se realiza en una hemicolectomía derecha, ustedes me tienen que decir que es los últimos centímetros del ilion, del intestino delgado, hasta la mitad del colon transverso, ¿sí? Esa es la resección que se va a hacer. Ahora, ¿cuál es la anastomosis? Una anastomosis iliotransversa. Ilio del ilion, la porción que quedó, ¿sí? Esto se va a unir con el transverso que quedó seccionado, ¿sí? Y va a seguir. La hemicolectomía derecha es una cirugía de un tiempo, ¿sí? Entonces es una cirugía electiva, es una cirugía en la que el paciente va a entrar solamente una vez. Después tenemos una hemicolectomía derecha ampliada, que es exactamente lo mismo, los últimos centímetros del ilion, con la diferencia de que no va a llegar hasta la mitad del colon transverso, sino que va a llegar hasta el ángulo esplénico, ¿sí? Esplenocólico.
En la colectomía subtotal, lo que la caracteriza es la sección de los últimos centímetros del ilion hasta la unión de lo que sería el colon descendente y el colon sigmoideo, ¿sí? En una colectomía total se realiza la anastomosis iliorectal. ¿A qué nos referimos con esto? La colectomía total quiere decir que va a estar todo el colon seccionado, no va a estar más. Entonces se seccionan los últimos centímetros del ilion hasta la unión del sigmoide con el recto, ¿sí? Entonces lo que se va a hacer es una anastomosis iliorectal, ilion rectal. El ilion se va a unir al recto, ¿sí? Estas cirugías se pueden realizar en 2 tiempos. Recordemos lo que era lo de los 2 tiempos. Y la ileostomía en asa se puede hacer para proteger la anastomosis, ¿sí? Porque va a ser una cirugía de 2 tiempos, si se acuerdan. Entonces se va a hacer en la parte del ilion. Bien, cuando hablamos de proctocolectomía total, hablamos de una sección de los últimos centímetros del ilion y todo el recto en su largo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente va a quedar el ano, ¿sí? Y tenemos 2 formas de realizar esto. Uno es seccionando y sacando totalmente todo y se haga una ileostomía definitiva. Esto quiere decir que el paciente va a defecar a través de una ileostomía. Y la otra forma de seguir es preservar los músculos del esfínter anal. Y lo que se va a hacer va a ser un conducto, una anastomosis ilioanal. Esto quiere decir que el ilion va a ser anastomosado con los músculos del esfínter del ano, ¿sí? Entonces, en este tipo de cirugía se van a utilizar 3 mesas. ¿Por qué? Porque va a haber una mesa que va a ser para un tiempo abdominal, donde se va a hacer lo que es la liberación y la extirpación de la parte del colon, y para trabajar en la parte del perineo, para sacar lo que es la parte del recto, ¿sí? Y para la última mesa o el último tiempo va a ser para el tiempo limpio, el segundo tiempo limpio para el cierre, ¿sí? Ahora, un poquito, se las voy a complicar un poquito. Cuando hablamos de anastomosis ilioanal, si ustedes ven, esto es un asa del ilion, ¿sí? Que está en forma de J. Acá hubo un cierre totalmente del asa proximal. Y lo que se hizo fue introducir, se hizo una incisión, ¿sí? Por esta porción, y se introdujo una de las suturas mecánicas por esa incisión. Entonces se disparó esa incisión por el medio, tuvo una guillotina en el medio, entonces va a quedar una abertura, ¿sí? Y eso después se sutura lo que es, se va a suturar a lo que es la parte del esfínter del ano. ¿Ven? Acá se utiliza otro tipo de sutura mecánica. O sea, esto se va a hacer como primera parte, y luego se va a hacer esta segunda parte, ¿sí? Se va a introducir la sutura mecánica circular por la porción del ano, ¿sí? Y se va a poner el yunque por esta parte que habíamos dejado nosotros, ¿sí? Eso va a quedarse así, y después esto se va a unir con esto, cerramos la sutura mecánica y va a quedar el asa junto con el ano, ¿sí? Va a quedar ahí. Esa es una de las formas también para trabajar. Después tenemos otro tipo de cirugía de colectomía que se llama resección segmentaria sigmoidea, en la cual solamente se va a extirpar una porción del sigmoide, ¿sí? Eso. Después tenemos una hemicolectomía izquierda, que es una de las cirugías que más se utiliza. Si ustedes se acuerdan, yo les había contado que la cirugía de la patología del cáncer colorectal
el cáncer del colon generalmente se dan en la porción izquierda. Ustedes lo deben haber visto en fundamentos. Entonces es una de las cirugías que más se dan. Y me olvidé de decirles que la resección se va a dar desde la mitad del colon transverso hasta la unión sigmoidea rectal, ¿sí? Entonces, esto después, obviamente, se puede hacer una anastomosis, ¿sí? De la parte del transverso con el recto. Bien, esta es una imagen que saqué yo, ¿sí? De una cirugía que instrumenté hace unos años, no sé si fue 1 año o 2 años, en la cual es una hemicolectomía izquierda, ¿sí? Y esta porción es la porción del transverso y el paciente tenía un tumor en esta parte, en esta porción, ¿sí? Para que vean más o menos cómo es. Bueno, después tenemos otro tipo de cirugía, de colectomía, que se llama resección anterior baja, que tiene la particularidad de tener 3 modalidades. Esto quiere decir que se puede hacer de 3 formas diferentes, ¿sí? Bueno, en esta cirugía lo que se va a extirpar es la porción distal de lo que sería el colon descendente, y la porción superior va a llegar hasta la porción superior del recto. Vamos a dividir el recto en 2 partes, una porción rectal superior y un recto inferior. Entonces, en estas cirugías lo que se hace es sacar la mitad del colon descendente, la mitad distal del colon descendente, y la porción superior del recto. Después, bueno, cuando hablaba de las 3 modalidades, puede hacerse la cirugía en un tiempo en la cual se va a hacer la resección, la anastomosis, y no va a haber colostomía. Directamente el paciente va a entrar, se va a hacer una resección acá, una resección acá, y se anastomosa descendente con la porción del recto inferior. Si hablamos de las cirugías en 2 tiempos, se va a hacer la resección, ¿sí? Se va a hacer una resección del asa. Esto va a quedar disfuncional, se va a cerrar por un tiempo, y lo que se va a hacer es una colostomía. Esta porción va a quedar en ostoma, ¿sí? Esto va a ir a la piel, va a quedar con una colostomía plana. Y luego el paciente va a volver a entrar en su segundo momento, y lo que se va a hacer, va a introducirse, por ejemplo, la sutura mecánica circular a través del ano, y se va a hacer la anastomosis con esta porción. Se va a cerrar ese ostoma, esa asa proximal va a volver a la cavidad y va a colocarse el yunque de la sutura mecánica circular de esta porción, y por esta porción se va a articular con la otra porción de la sutura mecánica y se va a disparar y queda la anastomosis, ¿sí? Y en 3 tiempos se puede hacer también, en la cual en la primera porción, en el primer momento digo, se va a hacer una colostomía. La colostomía puede ser a criterio del cirujano, ¿sí? Luego, en el segundo momento, puede haber una resección y una anastomosis, ¿sí? Y como último momento, un cierre del ostoma, como veníamos hablando hasta ahora. Bien, la operación de Hartmann es una de las operaciones que más se dan junto con la hemicolectomía izquierda, ¿sí? Tiene la particularidad de las porciones que se van a seccionar son la mitad del colon descendente, ¿sí? La porción distal del colon descendente, y también la porción superior del recto, ¿sí? Se va a hacer un cierre del muñón rectal. ¿A qué nos referimos con esto? Esta porción del recto que va a quedar acá se va a cerrar, ¿sí? Con una sutura, se va a suturar convencionalmente, y acá va a quedar un ostoma, ¿sí? Bien, pertenece al grupo de 2 tiempos. ¿Por qué? Porque va a entrar por primera vez y se va a hacer la resección, como les había contado. Se va a cerrar el muñón que va a quedar acá y va a quedar
Esto como colostomía plana, ¿sí? A la pared abdominal. Y en un segundo momento, cuando entre el paciente, va a entrar y va a realizarse la anastomosis, como les había contado en la anterior cirugía, y va a cerrarse lo que sería el ostoma de acá, ¿sí? Va a ingresar, recordemos, ingresa la cintura mecánica circular a través del ano, se va a articular con el yunque en esta porción, unimos, cierre de la sutura mecánica y va a quedar unida, ¿sí? La verdad es que el uso de la sutura mecánica es buenísima porque acorta muchísimo los tiempos, si no imagínense lo que debería ser suturar todo lo que sería el asa, ¿sí? Después tenemos una operación totalmente compleja que es la operación de Miles. La operación de Miles, o también llamada resección abdominoperineal, está indicada cuando el tumor afecta a lo que son los esfínteres anales o está demasiado de cerca de ellos, ¿sí? Entonces, esa es la indicación para este tipo de cirugías. Y clasifican en las cirugías de un tiempo, aunque se realice una colostomía definitiva. En esta cirugía, lo que se va a seccionar es la mitad del colon sigmoideo hasta la parte del esfínter del ano, ¿sí? Acá se va a cerrar, el ano se va a cerrar. Entonces van a trabajar dos equipos quirúrgicos. Cuando hablamos de dos equipos quirúrgicos vamos a hablar de un equipo que se va a abocar directamente a lo que es la parte de la liberación de los medios de fijación del colon en la parte del abdomen, y otro equipo va a trabajar en la porción perineal del paciente para poder sacar esta porción del intestino. Lo que se hace es a través del periné se va a abrir, se va a liberar toda la parte esta, ¿sí? Toda esta parte, y el asa se va a retirar a través de la abertura realizada por el periné. Es totalmente impresionable esta cirugía. Bueno, espero no haberlos confundido demasiado, y cualquier cosa me escriben a mi mail. No sé si estará en el programa, si no, me pueden contactar también por lo que es la plataforma si tienen alguna pregunta. Y bueno, eso es todo por la primera clase. Espero que hayan entendido. Un beso.